Una mujer racista moribunda agarra su pecho, su visión se desvanece, y la única persona que se apresura a ayudarla. Un niño negro que había insultado unos días antes. Pero cuando abrió los ojos y vio quién la salvó, su reacción no fue gratitud, fue algo que sacudió a toda la multitud. En una pequeña ciudad del sur donde la historia permanecía en las calles tranquilas y cada amanecer llevaba el peso de las generaciones, Caleb Carter, de 12 años, caminó a la escuela con un propósito solemne. Cada paso a lo largo del pavimento calmado por el sol, cada mirada a los porches desgastados y los árboles de magnolia florecientes, contó una historia de resiliencia en medio de un legado de injusticia. Los ojos de Caleb, profundos y estables más allá de sus años, mantuvieron una suave determinación, una promesa silenciosa de ser mejor, incluso cuando se enfrentan a crueldad. Solo unos días antes, Caleb había sufrido las duras y venenosas palabras de la señora Eleanor Whitfield. Una mujer austera cuyas opiniones habían sido tan inflexibles como los crujientes pisos de su antigua casa familiar, había arrojado insultos públicamente a Caleb, despidiéndolo con una burla y palabras atadas a prejuicios. Aunque la herida de su burla picado, Caleb había elegido la compasión por las represalias, una lección impartida por los ancianos que le habían demostrado que la dignidad radica en el perdón y la fuerza para perseverar. En esta fatídica mañana, mientras la suave luz del amanecer pintaba la ciudad en tonos de oro suave y ámbar, el destino comenzó a reescribir la narración. La señora Whitfield, una vez tan inflexible en su desprecio seguro, fue vista caminando enérgicamente a lo largo de una calle arbolada. Vestida con un abrigo pesado que parecía llevar la amargura de un pasado largo y problemático, se movió con un aire de indignación. En un instante, sin embargo, ese mismo equilibrio vaciló. Un dolor agudo y abrasador se apoderó de su pecho, y jadeó, un sonido de angustia que se rompió la calma temprana de la mañana. Con su mano agarrada desesperadamente a su corazón, se tambaleó en la acera iluminada por el sol, su fuerza disminuyó con cada paso vacilante. Un silencio cayó sobre los pocos primeros elevadores que se detuvieron en su rutina. Los vecinos miraron desde sus porches, y los comerciantes dejaron de lado momentáneamente sus tareas diarias, todas atraídas por la emergencia que se desarrolla. En medio de los susurros de preocupación, surgió un grito desesperado por la ayuda, una súplica que era tan inesperada como profunda. Caleb, que se había perdido en sus propios pensamientos tranquilos, levantó la vista bruscamente, su corazón latía con la atención de que el destino estaba a la mano. Sin dudarlo de un momento, Caleb corrió hacia la conmoción. Su pequeño Marco, generalmente tan discreto, ahora llevaba una urgencia que desafía sus tiernos años. El recuerdo de las crueles palabras de la señora Whitfield aún se perduraba, sin embargo, se veían rápidamente eclipsadas por la abrumadora impulso de ayudar. Una elección nacida de compasión profundamente arraigada y la creencia de que cada vida, incluso la de una mujer endurecida y odiosa, tenía el potencial de redención. Al llegar a su lado, Caleb encontró a la señora Whitfield desplomada sobre el pavimento, sus ojos revoloteando débilmente en la dura luz de la mañana. La mujer una vez imperiosa ahora yacía destrozada ante el mundo. Suavemente, con las manos que temblaban solo de la gravedad del momento, Caleb se arrodilló a su lado. Produjo a partir de su mochila modesta una pequeña botella de agua y un pañuelo, cambios que se convirtieron en emblemas de su inquebrantable empatía. Su voz, suave pero resuelta, habló un comando tranquilo: por favor, espera. Se acerca la ayuda. Estas palabras no estaban mezcladas con amargura o miedo, eran una súplica suave nacida del amor puro y desinteresado, un acto de bondad desafiante que trascendía la crueldad pasada. En ese silencio cargado, el mundo parecía detenerse. Los ojos de los espectadores, previamente nublados por indiferencia rutinaria, ahora brillaban con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Cómo podría ser que el mismo niño que alguna vez había sido despreciado fue ahora el que ofreció consuelo cuando la vida misma se estaba escapando de la señora Whitfield? Y a medida que su visión se aclaraba, un parpadeo de shock y algo más profundo, una emoción demasiado compleja para la comprensión inmediata, daba sus rasgos.
No fue la gratitud la que llenó su mirada que se desvaneció, sino un tumulto interno que cuestionó todo lo que había creído sobre sí misma y tal vez sobre la naturaleza de la redención. Por lo tanto, cuando el sonido lejano de las sirenas que se acercaban comenzó a crescendo, Caleb permaneció a su lado. Su suave cuidado, un faro de compasión inesperada, comenzó a transformar un momento de tragedia inminente en una posibilidad profunda. En ese instante, el antiguo conflicto entre orgullo y humildad, odio y amor, se estableció en un curso de colisión. Para la multitud reunida, cada corazón en esa calle tranquila pulsada con una sola pregunta tácita: ¿puede un acto de amabilidad genuina anular el peso de toda una vida de prejuicio? Las semillas de cambio se habían sembrado esa madrugada en Oakwood. Caleb, con su simple acto de atención, no solo había salvado una vida, sino que también había desafiado un sistema de desprecio profundamente arraigado. Mientras la comunidad observaba, el escenario estaba preparado para una transformación que prometía sacudir los cimientos de sus creencias, dejando un hin de marca lícita en cada alma presente. El gemido distante de la sirena se hizo más fuerte, fusionándose con los murmullos de los espectadores hasta que la calle estuvo viva con urgencia. En momentos, un par de paramédicos irrumpieron en la escena. Sus uniformes nítidos y su eficiencia controlada contrastaban fuertemente con la vulnerabilidad cruda de la señora Whitfield se extendían en el pavimento. Mientras se arrodillaban a su lado, revisando su pulso y preparándose para administrar la atención, un fuerte silencio cubrió a la multitud, un silencio embarazada de anticipación y temor. Caleb, todavía arrodillado a su lado, mantuvo una vigilia constante. Sus pequeñas manos continuaron atacando suavemente su frente húmeda, sus ojos fijos en la frágil figura delante de él. Cada latido de su corazón parecía hacer eco de la pregunta tácita: ¿qué dirá ella? ¿Qué hará ella cuando lo vea, el niño cuya amabilidad había desafiado sus palabras de odio? Por lo que se sintió como una eternidad, la señora Whitfield permaneció inmóvil, sus ojos revoloteando bajo la neblina del dolor. Luego, cuando los paramédicos la levantaron cuidadosamente en una camilla que espera, abrió los ojos. El mundo parecía contener el aliento en ese momento singular y suspendido. En lugar de la gratitud que uno podría esperar, una tormenta de emociones cruzó sus rasgos, una mezcla de incredulidad, indignación amarga y algo similar a la vergüenza cruda. Sus ojos, anchos y no comprensivos, registraron las caras a su alrededor antes de finalmente establecerse en Caleb. En esa fracción de segundo, la máscara endurecida del prejuicio vaciló. La mirada que conoció a la mirada estable de Caleb no fue de gratitud, sino un reflejo tumultuoso de una vida construida sobre la negación y la crueldad. Sus labios se separaron como para hablar, pero no llegaron palabras, en cambio, un jadeo estrangulado escapó, un sonido que llevaba arrepentimiento y desafío. La reacción fue tan inesperada que toda la multitud retrocedió en choque colectivo. Algunos espectadores susurraron en tonos silenciosos, sus voces temblando de incredulidad. Ella no dijo gracias, murmuró un anciano, sacudiendo la cabeza. Otros intercambiaron miradas como si intentaran descifrar la emoción cruda grabada en la cara de la mujer moribunda. La ironía era insoportable, una mujer que había despreciado a un niño solo unos días antes parecía estar atrapada en la gravedad ineludible de su propia mortalidad y transgresiones pasadas. Los paramédicos se apresuraron a asegurarla en la camilla. Uno de ellos se inclinó y murmuró palabras tranquilizadoras en su oído, pero la mirada de la señora Whitfield permaneció encerrada en Caleb. En ese aspecto había un desafío tácito, un reconocimiento, tal vez, de que la amabilidad extendida a ella no era un favor sino una demanda de responsabilidad. Era como si, en ese momento fugaz, su alma se quedara al descubierto, y ya no podía esconderse detrás de la armadura de su arrogancia. En cambio, un silencio profundo y dolorido llenó el espacio donde debería haber estado la gratitud. Los ojos de Caleb brillaban con una mezcla de empatía y tristeza tranquila. No habló, simplemente continuó ofreciendo un cuidado suave, su pequeña figura es un faro de compasión inesperada en medio del caos giratorio. La multitud a su alrededor, una vez simplemente curiosa,
ahora fue testigo de un cálculo moral que se desarrolla en el pavimento. Cada cara reflejó un conflicto entre los prejuicios arraigados del pasado y la innegable verdad del presente. Dentro del telón de fondo caótico de las sirenas intermitentes y las confesiones silenciadas, un observador, un hombre de mediana edad que había visto demasiadas injusticias de la vida, callada suavemente, casi retóricamente, ¿puede un acto de verdadera amabilidad realmente reparar un corazón roto? La pregunta reverberó entre los espectadores, resonando profundamente con aquellos que habían albergado dudas sobre la posibilidad de redención y cambio. Cuando los paramédicos levantaron a la señora Whitfield en la ambulancia, la multitud comenzó a dispersarse, pero el impacto de su reacción permaneció en el aire como un estribillo inquietante. Las conversaciones provocaron en racimos tranquilos, voces bajas y cargadas de introspección recién descubierta. Incluso cuando el vehículo desapareció por la calle, el recuerdo de ese aspecto sencillo y destrozado permaneció. Una imagen de una mujer obligada a enfrentar las consecuencias de su propia amargura y el innegable poder de compasión. En esas consecuencias cargadas, las calles de Oakwood se transformaron. El incidente no fue simplemente sobre una vida salvada o un momento de vulnerabilidad, sino un espejo que refleja décadas de injusticia y un llamado para reevaluar los prejuicios que durante mucho tiempo habían dividido a la comunidad. El acto de bondad de Caleb se había convertido en un catalizador, un momento inesperado que exigía reflexión y cambio. Y en ese momento, cuando la luz que se desvanece del amanecer dio paso a la promesa de un nuevo día, las semillas de la transformación se sembraron silenciosamente en cada corazón que lo había presenciado. En la tranquilidad estéril de una habitación de hospital, la luz moribunda del día se filtró a través de persianas a medio dibujo, lanzando sombras largas y sombrías en pisos pulidos. La señora Whitfield yacía en una cama estrecha, monitoreada por máquinas de pitidos que midieron la fragilidad de su existencia. Su respiración era superficial, y el fantasma del dolor todavía permanecía en el surco de su frente. Sin embargo, como el zumbido constante del equipo médico se mezcló con las conversaciones silenciadas de las enfermeras, algo extraordinario comenzó a desarrollarse dentro de ella. Sus ojos, una vez custodiados por toda una vida de desprecio y seguridad en sí misma, ahora brillaban con una vulnerabilidad que era inesperada y desgarradora. En la tranquila soledad de esa habitación, repitió los momentos que llevaron a su colapso, sus zancadas altivas, las respuestas agudas entregadas a un niño, y luego, el momento repentino y alterador de la vida en el que ese mismo niño, Caleb, se apresuró a su ayuda. Cada recuerdo la golpeó como una revelación, las palabras crueles, las despreciantes burlas y, finalmente, la amabilidad gentil que había desafiado su exterior endurecido. Fuera del hospital, en las calles de Oakwood, el incidente había encendido conversaciones que se hicieron más fuertes con cada hora que pasa. Los vecinos, comerciantes e incluso aquellos que alguna vez habían desestimado tales asuntos con un encogimiento de hombros ahora se encontraron cuestionando los viejos prejuicios que durante mucho tiempo habían gobernado sus interacciones. En pequeños grupos en los porches delanteros y sobre el café en los comensales locales, las voces, algunas tentativas, otros audaces, se venían de una transformación tan necesaria como vencida. En un modesto centro comunitario, un caballero anciano conocido por su sabiduría de voz suave se dirigió a una reunión de residentes. He visto injusticia nublar nuestros corazones durante demasiado tiempo, dijo, su voz resuena con años de experiencia ganada con esfuerzo. Esta mañana, un acto simple, la compasión de un niño, nos identificó que la redención es posible, incluso para aquellos que han olvidado durante mucho tiempo el significado de amabilidad. Sus palabras llevaban el aire silencioso, estimularon los asentimientos silenciosos y murmuraron acuerdos, plantando semillas de esperanza de que tal vez las viejas formas pudieran ser desafiadas. De vuelta en el hospital, cuando una enfermera ajustó la almohada detrás de la señora Whitfield, una lágrima solitaria escapó por su mejilla, una expresión de arrepentimiento mezclada con la comprensión de la caída. No podía articular el tumulto de las emociones que se agitaban dentro de ella, arrepentimiento por la crueldad que una vez había abrazado.
La tristeza durante los años perdidos ante los prejuicios y la admiración de que tal vez el mismo acto de salvar su vida también era un acto de salvar su alma. Su mirada, mientras se dirigía hacia la ventana donde el azul del cielo se encontraba con el suave oro de la noche, parecía hacer una pregunta silenciosa: ¿es demasiado tarde para cambiar? Mientras tanto, Caleb se sentó en silencio en una esquina de la sala de espera. Su cara juvenil, bordeada de tristeza y orgullo tranquilo, era la encarnación de una verdad que había aprendido durante mucho tiempo. Esa verdadera fuerza no se mide por la dureza de las palabras de uno, sino por la capacidad de mostrar misericordia cuando es menos esperada. Su mente volvió al momento en que se había arrodillado junto a la señora Whitfield. Aunque los ecos hirientes de sus insultos habían picado una vez, ahora fueron reemplazados por una creencia resuelta de que cada acto de compasión, por pequeño que sea, podría provocar una transformación. Al otro lado de la ciudad, las noticias del incidente se extendieron a través de los medios locales. Los editoriales y los boletines comunitarios reflexionaron sobre la ironía: una mujer que había empuñado su prejuicio como un arma ahora era un testimonio vivo de sus efectos corrosivos. Las reuniones sociales se debatieron sobre cómo tales momentos, tan crudos y sin filtrar, tenían el poder de obligar a la sociedad a enfrentar sus propias deficiencias. En un servicio de la iglesia tranquila al día siguiente, un apasionado sermón instó a la congregación a adoptar la humildad y rechazar las barreras de larga data que dividieron a los vecinos del vecino. En medio de estos eventos en desarrollo, comenzó a florecer una sensación de optimismo cauteloso. Las conversaciones que una vez fueron sofocadas por el miedo o la indiferencia ahora surgieron, tentativas al principio, luego con una creciente convicción. El incidente ya no fue una tragedia aislada, fue un catalizador para la introspección y el cambio. Cada conversación susurrada, cada recuerdo compartido de injusticia, contribuyó a una corriente subterránea que prometió un nuevo comienzo. Un despertar de empatía y responsabilidad en una comunidad empañada por el peso de su pasado. Por lo tanto, a medida que la noche se estableció sobre Oakwood, los ecos de esa fatídica mañana no se demoraron como un mero recuerdo del sufrimiento, sino como un llamado para transformar los corazones y las mentes. El acto de bondad de Caleb no solo había salvado una vida, sino que también había despertado una verdad inactiva en las almas de los que la habían presenciado. El escenario se estaba estableciendo, lenta e inexorablemente, para un cálculo, una transformación que desafiaría el legado arraigado de prejuicio y remodelar la esencia misma de lo que significaba ser una comunidad. En los pasillos silenciosos del hospital, mientras Twilight suavizaba los hostiles bordes del día, la señora Whitfield yacía sola en una tranquila sala de recuperación. El pitido constante del monitor del corazón se entremezcla con el zumbido distante de las conversaciones de turno nocturno. Allí, en ese espacio solitario, el peso de cada palabra que una vez había arrojado con desprecio presionado sobre su frágil conciencia. El aguijón de la crueldad pasada ahora se mezcló con el sabor amargo del arrepentimiento, y por primera vez, se vio obligada a enfrentar el verdadero costo de su prejuicio. Ella miró fijamente al techo, el estéril WHIT luces que lanzan sombras implacables a través de su cara pálida. Cada recuerdo de sus duros juicios, cada comentario despreciado y desdeñoso, resurgió como espectros inoportunos. En el silencio, una sola lágrima trazó un camino lento por su mejilla, una admisión silenciosa de una vulnerabilidad oculta desde hace mucho tiempo. Había construido su identidad en arrogancia y superioridad, pero aquí estaba, abandonada por ese mismo orgullo, solo se fue con la realidad cruda de su mortalidad. Fuera de su ventana, el mundo continuó su tranquila revolución. Los vecinos, una vez divididos por prejuicios tácitos, ahora se reunieron en porches y en pequeños cafés para discutir los impactantes eventos del día. Sus voces, suavizadas por la introspección y la tristeza, tenían una nueva resolución. En el centro comunitario local, se desarrolló una sincera discusión sobre la posibilidad de redención y la importancia de reconocer las propias fallas. Los residentes de edad avanzada, que habían presenciado décadas de prejuicio indiscutible,
hablaron de cambio como si fuera una oración tan esperada finalmente respondida. De vuelta en la sala de recuperación, los ojos de la señora Whitfield se dirigieron hacia una fotografía enmarcada en la mesita de noche, un recordatorio de una vida llena de opciones tomadas y caminos tomados. La imagen representaba una versión más joven de sí misma, vibrante y sin alza por la amargura. El contraste entre esa imagen esperanzadora y la persona en la que se había convertido ahora era marcado e innegable. En esa tranquila confrontación con su pasado, se dio cuenta de que el acto de salvarle la vida de un niño no era simplemente un giro del destino, fue un veredicto tácito, una demanda de responsabilidad y cambio. Poco a poco, con una determinación temblorosa, contactó con una mano débil para agarrar los bordes de la fotografía, como para aferrarse a un remanente de quien era ella. En ese momento frágil, las capas endurecidas de prejuicio comenzaron a romperse, revelando una agitación interna que era dolorosa e esclarecedora. La comprensión de que la amabilidad se había ofrecido libremente, sin condición o expectativa, se abrió paso a través de su conciencia. Cuestionó la base del desprecio que había abrazado tanto tiempo. Mientras tanto, a lo largo de Oakwood, la atmósfera continuó evolucionando. En la reunión semanal de la ciudad en el salón de la comunidad, la gente compartió historias de rencor de larga data y los momentos inesperados que los habían destrozado. Un pastor local relató los eventos de la mañana con un fervor que resonó profundamente con su congregación, instándolos a abrazar la humildad y el perdón. El diálogo colectivo ya no era de renuncia tranquila, fue un llamado para reexaminar sus creencias y buscar la transformación desde adentro. En este crisol de introspección compartida, la epifanía silenciosa de la señora Whitfield se convirtió en un símbolo. Su doloroso despertar representaba la posibilidad de que incluso los corazones más arraigados pudieran moverse por un solo acto de compasión. Su reacción, cruda y sin filtrar, reverberó mucho más allá de las paredes del hospital, agitando una corriente subterránea de cambio que pronto barrería la ciudad. A medida que se profundizaba la noche, la habitación del hospital se volvió más oscura, pero dentro del sombrío espacio, una chispa de una nueva comprensión comenzó a brillar. La señora Whitfield, aunque maltratada por el dolor y el remordimiento, había dado los primeros pasos vacilantes hacia la redención. Sus ojos, ahora atenuados por el agotamiento, tenían una promesa frágil, una promesa de que, tal vez, podría aprender a dejar de lado los viejos prejuicios y abrazar la posibilidad de un futuro más amable. Este momento de introspección marcó un punto de inflexión, no solo para una mujer, sino para toda una comunidad. La comprensión tranquila y dolorosa de que el cambio no solo era posible, sino que era necesario, era una verdad que resonaría en cada corazón mucho después de que hubiera pasado la noche. Cuando el amanecer se rompió sobre Oakwood a la mañana siguiente, la ciudad parecía despertarse con un nuevo ritmo, un optimismo cauteloso, como si los eventos del día anterior hubieran despertado una esperanza latente. Las calles, aún suaves con la niebla de la madrugada, ahora tenían una energía tranquila. Los vecinos se reunieron en los porches delanteros, sus conversaciones reflejan una resolución tácita de reconsiderar viejos prejuicios. En salas de estar y cafés locales, el rescate extraordinario y sus consecuencias se habían convertido en un catalizador para el diálogo sincero. En un modesto centro comunitario, un foro público se organizó rápidamente. Los líderes, educadores y ciudadanos cotidianos llenaron la habitación. En el frente, un anciano respetado habló con la convicción medida. Ayer, comenzó, su voz llevaba tristeza y esperanza, fuimos testigos de un momento de profunda transformación. Un niño pequeño, cuyo corazón no conocía límites, salvó la vida, incluso la de alguien que una vez difundió el odio. Y en su silencio, en esa mirada fugaz de retornos desconcertados, vimos una idea de la reducción. Sus palabras resonaron profundamente con la multitud, conmoviendo emociones que ondulaban a través de cada asistente. Mientras tanto, en el hospital, la señora Whitfield yacía en silencio en su sala de recuperación.
Aunque debilitado por su terrible experiencia, sus ojos ahora tenían un sutil lima de cambio, un reconocimiento frágil de la amabilidad que la había salvado. Las enfermeras notaron el cambio tranquilo en su comportamiento, donde una vez sus ojos se habían quemado con desprecio, ahora brillaban con una introspección dolorosa, pero sincera. Para ella, y para aquellos que habían presenciado su transformación, fue un marcado recordatorio de que incluso los prejuicios más profundos podrían comenzar a desmoronarse cuando se enfrentan con una compasión genuina. Afuera, Caleb Carter, todavía marcado por el peso de su valiente acto, observó desde el costado mientras los miembros de la comunidad adoptaban una nueva narrativa. Su pequeña figura estable se había convertido en un símbolo de esperanza, un testimonio del poder de la amabilidad sobre la crueldad. En los tonos silenciosos, los ancianos recordaron historias del pasado, cuando tales momentos eran raros y la esperanza parecía distante. Ahora, inspirados por su ejemplo, muchos prometieron desafiar las barreras que las habían dividido durante tanto tiempo. En una reunión del ayuntamiento más tarde ese día, una mezcla de escepticismo y optimismo llenó la habitación. Los residentes compartieron historias personales, de veces en que el prejuicio los había lastimado o los que amaban. Una mujer, la voz temblorosa pero decidida, declaró: debemos aprender que nuestras acciones nos definen. Un acto de amabilidad genuina puede romper las cadenas de odio y abrir la puerta a la comprensión. Sus palabras, simples pero poderosas, encapsularon el cambio que había comenzado en Oakwood. En un montaje final y reflexivo que pronto se compartiría en los medios locales y las imágenes en línea del rescate, la cara joven determinada de Caleb, la mirada dolida pero transformadora de la señora Whitfield, y la resolución unida de la comunidad, se deslizó contra un telón de fondo de las calles tranquilas de Oakwood. La música suave y conmovedora acompañó a las imágenes de los vecinos que se ayudaron mutuamente, un pastor local que abraza a un congregante lloroso, y los líderes comunitarios que organizan más discusiones sobre la unidad y la reconciliación. A medida que el montaje se desvaneció, apareció un mensaje final en la pantalla. El cambio comienza con un solo acto de bondad. Cuando nos atrevemos a mostrar compasión, incluso frente al odio profundamente arraigado, abrimos la puerta a la redención y la promesa de un mejor mañana. De vuelta en su modesta casa, Caleb se sentó en la mesa de su cocina, sus ojos fijos en el sol naciente. Aunque todavía era joven, llevaba el peso de ese día con una madurez más allá de sus años, y en ese momento tranquilo, sabía que su pequeño acto había sembrado semillas que eventualmente florecería en un legado duradero de esperanza y cambio. Por lo tanto, Oakwood entró en un nuevo capítulo, una transformación lenta y deliberada en corazones y mentes. En los ecos de esa fatídica mañana, cada alma de la comunidad recordó que la redención es posible, que la amabilidad puede triunfar sobre la crueldad. E incluso el acto más pequeño puede encender una revolución de la comprensión. Y cuando la ciudad abrazó este nuevo amanecer, el recuerdo de ese momento serviría para siempre como un testimonio del poder de la compasión y el coraje de cambiar.